reavivados por la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar la lectura del libro de Job, un libro poético, un libro de salmos, un libro de mensajes dichos de una manera figurada pero que llegan al corazón, un libro centrado en un par de personajes, Job, sus amigos, y todo lo que podemos aprender alrededor de esas relaciones. Vamos a pedir la bendición de Dios al dedicarnos hoy al primer capítulo. Padre nuestro que estás en los cielos. Al iniciar la lectura del libro de Job, necesitamos que ella impacte en nuestra vida, a fin de aplicar el mensaje a nuestra existencia. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Job es el primero de los 5 libros llamados poéticos o sapiensales. Hoy nos concentramos entonces en el primer capítulo de este libro, un capítulo que comienza contando las desventuras de Job, pero antes no se ubica en quién era Job. Dice que había en el país de Uz un hombre llamado Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. La cantidad de ganado, de personal y de riquezas hace como para que la conclusión sea lógica. Era el hombre más importante de todos los orientales de aquel tiempo, pero todo lo que tenía no lograba arruinar en él sus principios. Por eso la Biblia, antes de decir lo que tenía, dice lo que era. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que sus hijos celebraban banquetes, y él estaba tan preocupado por la salud espiritual de sus hijos y por el bienestar de sus hijos, que en el versículo 5 sucedía que una vez pasados los días de turno de banquete de fiestas, Job los hacía venir y los santificaba. Dice en el versículo 5 que Job tenía una costumbre, que ojalá todos tuviéramos. Dice se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Job pasaba las primeras horas de cada día con Dios en comunión, ofreciendo sacrificios y orando por su familia, especialmente por sus hijos. Era un hombre temeroso, recto, apartado del mal que ponía a la familia en primer lugar, y oraba por su familia y por sus hijos. Pero aparece en este capítulo 1 un encuentro entre Dios y Satanás, un Satanás que viene de rodear la tierra y tiene un diálogo con Dios. Dios dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job, versículo 8, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora es Dios el que cita estas palabras. Eso es lo que Dios también pensaba de Job, y le dice a Satanás en tus recorridas por la tierra yalo. Viste a Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dice, pero él no sirve a Dios de balde, no es obediente y temeroso de balde. ¿Acaso teme a Dios de balde? Es decir, él lo hace por interés. Alguien que tiene todo lo que él tiene, ¿cómo no va a servir a Dios? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido. Por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende ahora tu mano, toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dice versículo 11, Satanás sale, y entonces donde estaban arando los bueyes, las asnas, fueron asaltados por los sabeos, se lo llevaron, mataron a los criados. Solamente escapó uno para dar la noticia. Todavía estaba hablando, cuando vino otro, dice versículo 16, fuego de Dios, entre comillas, ¿no? Él dijo eso. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino otro informante. 3 escuadrones de caldeo arremetieron contra los camellos. Se los llevaron, mataron a los criados. Solo escapé yo para darte la noticia.
Y entre tanto que se hablaba vino un cuarto periodista informante, un cuarto siervo, ¿no? Un cuarto cartero. Este fue el más difícil, el mensaje más duro de escuchar. Tus hijos y tus hijas se estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa de su hermano al primogénito. Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo escapé yo para darte la noticia. El hombre más rico, el más poderoso, el más temeroso de Dios, el más obediente, el más recto, el más justo, el que tenía muchas cosas, de repente pierde todas las cosas. Y también pierde a sus hijos, esos por los cuales él oraba cada mañana. Dice versículo 20. Entonces Job se levantó, rompió su manto, rasuró su cabeza en señal de luto, en evidencia externa de angustia y de dolor. Se arrodilló en la tierra, adoró a Dios. ¿Cómo alguien puede adorar a Dios así? Después de perder todas las cosas en un terremoto, en un tsunami, en una desgracia, en una tragedia, después de perder todas las cosas, ¿cómo alguien puede arrodillarse para orar y adorar? ¿Cómo alguien puede adorar a Dios después que en un accidente se pierdan los 10 hijos? Si perder un hijo es una situación tremendamente difícil de sobrellevar, ¿cómo piensan ustedes que puede haber sido el hecho de, en una sola noticia, recibir la información de perder los 10? Pero Job se arrodilló y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo natural era: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios se distrajo? Señor, yo todos los días oro por mis hijos. Podía haber sido un reclamo, una pregunta, una rebeldía. No. Job se arrodilló, adoró, dijo: está bien, Dios dio las cosas y los hijos, Dios quitó o permitió que me los quite. Bendito sea el nombre de Dios alabado. Y en ese contexto, la actitud de Job, que después vamos a seguir estudiando y analizando a lo largo de los otros capítulos de este libro, nos demuestra que es verdad que era un hombre íntegro, recto de corazón, temeroso de Dios y apartado del mal, que confiaba en Dios no por las cosas que tenía, sino por lo que Dios era, y que aceptaba las cosas que le pasaban sin añadir el pecado de culparle a Dios por las adversidades de la vida. El resto del libro nos va a mostrar cómo hizo Job para superar y qué hizo Dios para resolver las situaciones. Pero en esta mañana, tal vez yo esté hablando a alguien que, como Job, siente que muchas cosas pasaron. Te pido que tengas la actitud de Job. Aunque no entiendas, arrodíllate, adora y acepta la voluntad de Dios en tu vida. ¿Podrías hacer eso ahora en la oración? Por favor, vamos a hacerlo. Señor y Padre nuestro, tú conoces a cada uno de nuestros amigos. Algunos tal vez estén atravesando por situaciones como Job que no da para entender, pero aun cuando no entendamos, ayúdanos a confiar y a esperar en tus promesas. Abraza a cada uno de nuestros amigos. Dale tu amor y tu misericordia y tus fuerzas, aun para llevar cargas injustas, tan injustas como Job tuvo que llevar. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.